Buenas tardes, mi nombre es Jaylor Espinel, sin tocayo hasta el momento, si aparece uno me informan. Soy cucuteño de nacimiento, cundinamarqués por decisión. Yo soy profesor universitario, soy politólogo de base en la Universidad Nacional de Colombia. Soy profesor en la Universidad Santoto, en Bogotá, en el programa de Gobierno y Relaciones Internacionales. Un poco la idea, me invitaron para hablar un poquito de finanzas públicas territoriales. Además, porque debemos saber cómo funcionan las finanzas municipales. Debemos conocer porque estamos viviendo una época, y Soacha es emblemática en esto, en una situación que está quejando a todas las personas y que tiene que ver principalmente con el problema de los impuestos prediales y el aumento abusivo de estos cobros por parte de la alcaldía. Bueno, un poco la intención de esta charla es que hablemos sobre la base de qué son las finanzas públicas territoriales en el marco de la situación económica nacional, para que entendamos por qué Soacha está viviendo lo que está viviendo, por qué Cundinamarca y otros municipios están viviendo lo que viviendo y además padeciendo de estos, digamos, injustos, exorbitantes y desproporcionados cobros de impuesto predial. Yo aquí tengo una presentación guía que yo se las voy a hacer llegar para que la tengan ahí. Voy a hablar solamente de cinco ideas. La primera, pues, hacer una invitación. Yo, además de estar aquí con ustedes, yo hago parte de la Escuela Manuela Beltrán por un predial justo para Cundinamarca, que es un espacio que hemos creado para estudiar sobre el problema de la actualización catastral, los impuestos prediales, pero también que nos sirva como un escenario de organización para que la gente que está haciendo sus reclamaciones y está movilizándose en los municipios tengan, digamos, cómo respaldarse y llenarse de razones para poder hacer las reclamaciones. Segundo tema que voy a hablar es un poquito, me devuelvo en la historia para hablar de la Constitución de 1991, qué es eso de neoliberalismo, ¿cierto? Qué implicaciones tiene y cómo ha impactado la economía nacional. Esa es la segunda idea. El tercer tema que quiero compartirles es qué es eso de descentralización. Se habla mucho de la descentralización en Colombia. Entonces voy a hablar sobre el proceso descentralizador y la descentralización fiscal en Colombia. Esta segunda parte tiene que ver con una trampa en la que han metido los municipios y a los departamentos. Es que cada vez más los están obligando para poder autofinanciarse a cobrar cada vez más impuestos. Ahorita voy a dar unos datos de cómo ha funcionado esto. El cuarto componente del que me voy a referir es sobre la situación actual de las transferencias del gobierno nacional, o sea, los recursos y el presupuesto que el gobierno nacional le envía a los entes territoriales a través de lo que se conoce como el Sistema General de Participaciones y cómo esto ha impactado en la generación de ingresos en las regiones colombianas en el marco de una cosa que yo vengo denunciando y es un abandono presupuestal continuo, progresivo del gobierno nacional a los municipios. Casi que, lo voy a mostrar ahorita con cifras, mientras reducen las transferencias de la nación, aumentan la generación de impuestos locales. Y esto tiene un límite. Es posible que llegue un punto en que el gobierno nacional cada vez tenga menos plata para mandar a los municipios y obligue a los alcaldes, a los consejos y a los municipios a aumentar la tributación. Pero ¿cuál es el límite de esa situación? Es la situación socioeconómica de las personas. En otras palabras, de que las personas a las que las van a clavar con impuestos tengan con qué pagarlo, ¿cierto? Entonces, mientras reducen el Sistema General de Participaciones, las transferencias de la nación para educación, salud, saneamiento básico y demás, por otro lado, le han obligado a los alcaldes y a los gobernadores a aumentar los impuestos locales. Algunos por obligación y otros de manera alcahueta, hay que señalarlo. Hay alcaldes y gobernadores que se han prestado a esta situación y otros que han estado allí tratando de resistir. Ahora, como vamos a hablar en detalle, esto obedece a una realidad nacional. Es que el gobierno cada vez necesita más dinero y más plata para pagar la deuda externa. ¿De qué otra forma puede garantizarla si no es a punta de reformas tributarias nacionales, sino además de recortar las transferencias de los municipios? Ahorita vamos a entrar en detalle. Y termino la exposición hablando un poquito de un tema que a todos los cundinamarqueses y las cundinamarquesas nos debería interesar, y es el problema de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Sobre todo en lo que corresponde a las tasas, sobretasas, gastos y todo este proceso de la actualización catastral en los municipios de Cundinamarca. Entro en materia.
Esta escuela a la que pertenecemos, Escuela Manuela Beltrán, que hemos creado como un espacio para los cundinamarqueses que quieren estudiar este problema del aumento de los prediales, recoge su nombre, Manuela Beltrán, pues de una mujer emblemática de la historia de Colombia, quien a sus casi 51 años se rebela ante la corona y el imperio español precisamente por las alzas en los impuestos de la corona. Primero, es una invitación a reivindicar la historia de Colombia, además porque ese va a ser el germen de lo que va a ser conocido como el movimiento comunero y va a ser fuente de inspiración después al libertador Bolívar y Santander, en lo que después nos va a dar la libertad y la independencia, ¿cierto? En ese marco, pues la Escuela Manuela Beltrán tiene como propósito, y los invito a que participen, cada 8 días los sábados de manera virtual, nos conectamos a hablar de estos temas de finanzas territoriales, actualización catastral, impuestos prediales. Tiene como propósito estudiar el tema, que además es un tema muy complejo, está hecho para técnicos, y está hecho precisamente para técnicos para confundir a la gente. Pero también está hecho para organizar a la gente que está sufriendo estos incrementos, pero también tiene el propósito de que esto les sirva a futuro para movilizarlos de manera cívica, civilista, porque como vamos a ver, junto a las elecciones, son el mecanismo que tienen los pueblos para hacer o exigir la transformación de su realidad, ¿cierto? Ese es un poco el marco en el que nos movemos, o me muevo yo actualmente. Hablemos entonces del segundo tema, Constitución del 91, neoliberalismo y situación nacional. Lo primero es que hay un contexto histórico que va entre el año 1973 y 1989, en el que hay un cambio de paradigma económico. ¿Cuál es el cambio de paradigma económico? Es que los estados tenían que transformarse de tal manera que no asumieran tantas responsabilidades y fueran cada vez más privados, más gerenciales. Antes del 91, ustedes recordarán, sobre todo los que tenemos más años y experiencia, que había muchas cosas que las garantizaba el Estado de alguna forma. La salud, los servicios públicos, la educación. No quiere decir que hoy no lo esté garantizando de alguna forma, sino que no lo garantiza hoy como lo garantizaba antes. Antes era, digamos, una plena responsabilidad del Estado. Bueno, esto se consolidó en una reunión que se hizo en el año 89, que se conoció como el Consenso de Washington, en la que organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, llegaron a la conclusión que los estados tenían que aplicar 3 políticas, y esas las llamaban neoliberalismo. Eso es una palabra medio enredada y que nadie entiende, ¿cierto? Pero que tiene unas implicaciones muy graves para los países. ¿Qué es el neoliberalismo? Yo lo resumo en 3 puntos. Primero, austeridad fiscal. Segundo, privatizaciones. Y tercero, liberalización de mercados. ¿Qué es o qué significa austeridad fiscal? Descompongamos la palabra. Austeridad fiscal. ¿Qué es austeridad? Pues es la palabra que se referencia a recorte, ahorro, tacaño, ¿cierto? ¿Quién es alguien austero? Pues el que no invita ni una pola, ¿cierto? Pero tiene un sentido en el marco de esta política del Estado, es que se le otorga al Estado la obligación de ser austero a la hora de su funcionamiento. No solamente en términos burocráticos, que nunca lo cumplieron porque la burocracia es una cosa monstruosa, sino austero es en el gasto y en la inversión, que es lo que los colombianos y las colombianas necesitamos. ¿Qué es fiscal? Bueno, el fisco hace referencia, voy a usar una metáfora, a una suerte de alcancía en la que están y se manejan los recursos del Estado. Y los recursos del Estado fundamentalmente son 2. Unas fuentes directas, o sea, de actividades que el Estado ejerce y ejecuta. Piensen ustedes en Ecopetrol, que es una empresa del Estado. Bueno, esa empresa es o hace parte de los ingresos directos del fisco nacional, pero también tiene unos ingresos indirectos. Muchos de ellos están relacionados con los impuestos, ¿sí? Que el IVA, que la renta, bueno, todas estas formas de impuestos nacionales. Entonces, ¿qué dice el Consenso de Washington y el neoliberalismo? Que en Colombia llegó gracias a César Gaviria en el año 91 con el famoso lema de Bienvenidos al Futuro. Y es que el Estado tenía que ser austero. Y parte de su austeridad fiscal tenía que estar enfocada en el recorte de los gastos de funcionamiento, de inversión y de gasto social.
Bueno, ¿sobre la base de qué premisa? De que ya muchas responsabilidades que antes tenía el Estado ya no la va a tener el Estado, sino que se la va a transmitir a los privados. Entonces pasemos al segundo punto. Primero, austeridad fiscal. Segundo, privatizaciones. Entonces se le dijo al Estado que el Estado no necesitaba prestar los servicios públicos, ¿que para qué? ¿Que para qué va a prestar la salud? ¿Eso para qué? Y sobre la base de eso se privatizó gran parte del patrimonio nacional. Entonces ahora las empresas públicas ya son privadas. Telecom, la famosa joya de la corona, hoy día es española porque el expresidente Uribe la vendió. Entonces, ¿en qué consiste la privatización? Es que lo que antes era responsabilidad del Estado, ahora lo hace los privados. Y se privatiza la salud, la educación, los servicios públicos domiciliarios, todo este tipo de cosas. La tercera idea son la liberalización de mercados. ¿En qué consiste la liberalización de los mercados? Es que los estados no deben meter sus narices en el comercio internacional. Es decir, que lo que importa y se exporta fluya libremente. ¿Qué son los importados? Los productos que vienen de afuera. ¿Qué son los exportables? Los que salen de Colombia hacia el mundo. ¿Qué acostumbraba el Estado? Para proteger su producción nacional, le ponía un impuesto que se llama arancel a los productos que vienen de afuera, con el propósito que se encarecieran y el consumidor, cuando lo comprara, pues prefiriera al colombiano. ¿Qué se le ordenó al gobierno nacional sobre la base de la amenaza, el chantaje, la deuda externa? Es que usted tiene que hacer la apertura económica. Llegó César Gaviria con la apertura comercial. ¿En qué consistió la apertura comercial? Grabación arancelaria. Es decir, el desmonte de todos los impuestos a los importados. ¿Qué? Porque los productos tenían que competir en pie de igualdad. Los TLCs van a ser, digamos, la profundización de esa apertura económica. Voy a explicar esto de una manera mucho más simple. ¿Me recuerdas tu nombre? Nicole, por ejemplo. Si tú tienes aquí dos marcadores, uno producido en Colombia y otro producido en Estados Unidos, pero una de las diferencias es que el producido en Colombia vale 1.500 y el producido en Estados Unidos vale 1.000 pesos, ¿cuál escogerías? El más económico, es obvio. Es lo que las abuelitas le enseñaban a uno, ¿no? Hacerle la trampa al peso, es una lógica básica de consumidor. Bueno, ahí el consumidor no tiene la culpa, pero ¿qué impacto tiene esa decisión cuando el producto importado no se encarece? Pues que la gente escoge el más barato, pero en este caso al escoger el más barato está escogiendo el extranjero, deja de comprar el nacional. Y si este marcador nacional nadie lo compra, ¿qué pasa? Pues se deja de producir, ¿cierto? ¿Para qué? Y si se deja de producir, pues entonces ¿para qué contratamos trabajadores que los hacían? Y si esos trabajadores no tienen trabajo, pues entonces no tienen salario. Y si esos trabajadores no tienen salario, pues no tienen cómo comprarle el mercado de la tienda. Y si no tienen, el de la tienda no tiene quien le compre, pues entonces ¿cómo, para qué le compran los agricultores y a los campesinos? Y si el campesino nadie le compra, pues como para qué jornaleros, para qué trabajadores en el campo. Bueno, eso es un círculo vicioso de la economía que quiebra. Repito, no, la culpa no es del consumidor. La culpa es del Estado que decidió quitarle el arancel de tal manera que pudiera el productor nacional competir con el extranjero. Bueno, eso pasó en todos los sectores de la economía. Usted lo contó, algodón, sorgo, cebada, trigo. O sea, hoy en Colombia hay cosas que ya casi no se siembran, como el trigo y la cebada, producto a la gran importación de productos extranjeros, además tan baratos que pues aquí no tuvieron cómo competir. Bueno, eso es liberalización de mercados. La famosa tesis de abrir las puertas del mercado. Y todo eso se consagró en la Constitución de 1991. La Constitución del 91, para que ustedes la comprendan a grandes rasgos, la invitan a que la lean, yo le explico a partir de la metáfora de la casa con dos grandes columnas. La Constitución arriba. Bueno, ¿cuáles son las dos columnas centrales de la Constitución? Una cosa que se llama Capítulo de Derechos y Garantías Democráticas, donde están los derechos fundamentales, los recursos que blindan esa garantía constitucional. Y eso es fantástico, pues que le diga a uno en la Constitución que uno tiene derecho al trabajo, a la vida, a la educación, fantástico. Nadie está en contra de eso. Pero la segunda columna es lo que se llama el régimen de hacienda público. ¿Qué es el régimen de hacienda público? Pues el modelo económico. Es decir, estas tres tesis: austeridad fiscal, privatización y liberalización de mercados. Es decir, que la Constitución termina incorporando este modelo y lo implementa. Bueno, ya vamos para 30 y pico de años, 32, 33 años de neoliberalismo en Colombia en la Constitución del 91. En otras palabras, ¿qué es la apertura económica? Es, lo decía el economista Eduardo Sarmiento Palacio, es un poco
un cambio en la estructura económica, de manera que lo que ustedes pierden en las importaciones, supuestamente lo iban a ganar con las exportaciones. Esa era la promesa, ¿cierto? Tranquilos que lo que pierdan por lo que importan lo van a exportar. Bueno, una de las cosas que tiene el mercado internacional es que los productos no son todos iguales. Hay unos productos con valor agregado y otros productos sin valor agregado. ¿Cuáles son los que tienen valor agregado? Los que tienen transformación. No vale lo mismo un kilo de lana que un saco. ¿Por qué? Porque el saco tiene tecnología, diseño, mano de obra intensiva. O sea, tiene alrededor del saco tiene un valor agregado, ¿cierto? Bueno, a diferencia del café, el banano, las flores. Bueno, ¿qué exportamos nosotros? Esas cosas. Hay otros reglones de exportación con valor agregado, pero son ínfimos frente a los de no valor agregado. Pero vamos a ver qué importamos. Ropa, textiles, calzado, computadores, celulares, comida elaborada o transformada. Dollar City. Entre y compre lo que nunca pensó que necesitaba. Eso es Dollar City, ¿cierto? Entonces, esta idea se montó en un modelo exportador para el desarrollo. Estaba fundamentada en tres grandes ideas. La primera, en un modelo económico de equilibrio general que obligaba a priorizar, ¿cierto?, a decidir la asignación de recursos. Es decir, que las finanzas públicas en el marco de la austeridad fiscal tenía o implicaba una priorización. Para esto se invierte, para esto no se invierte. Y en ese marco, el principal instrumento o prioridad va a ser honrar la deuda externa. Porque como vamos a ver, la deuda externa se convirtió en la principal fuente de ingresos del país. ¿Por qué? Porque privatizó todas sus empresas, o la gran mayoría de empresas, cada vez tiene menos recursos directos, cada vez aumenta los impuestos y depende de los impuestos, para lograr tapar lo que se llama el déficit fiscal, lo termina desfinanciando con más crédito. A tal punto que hoy día hay expertos, analistas económicos que dicen que Colombia está tan mal en términos de deuda externa que hoy está prestando para pagar deuda. Es un poco lo que hacen algunas familias en Colombia de hacer un avance en la tarjeta de crédito para pagar la misma tarjeta. Exactamente. Y eso en las finanzas personales, familiares, pero en las de la nación son gravísimas. Bueno, entonces el primer fundamento va a ser ese precisamente. El de un modelo económico de equilibrio general que va a decir que se prioriza el gasto y la inversión. Y dentro de esa priorización, lo primero es honrar la deuda externa como la principal fuente de financiación del Estado a nivel nacional. Segundo criterio de este modelo exportador, algo que se llama la cantidad de trabajo como factor para aumentar el valor agregado. En otras palabras, lo que llaman ventaja comparativa y ventaja competitiva. Es que los países tienen que encontrar cuáles son sus ventajas comparativas y competitivas y sobre la base de eso, digamos, enfocar toda la economía. El problema es que las ventajas, entre comillas, comparativas y competitivas que tenía Colombia estaban los recursos naturales, los impuestos bajos o inexistentes y la mano de obra barata. ¿Sí? O sea, ¿quién está exportando la mayor cantidad de banano de Colombia? Una multinacional estadounidense que se llama Chiquita Brown, con más de 120 años de creación, antes denominada United Fruit Company, la maestra dueña de la masacre de las bananeras, ¿cierto? Pero eso es un enclave extranjero en Colombia que lo único que hace es, digamos, dejar recursos en materia de mano de obra barata, recursos naturales, digamos, a bajo precio o impuestos bajos o inexistentes. Uno de los debates que hoy hay en Colombia es por qué las grandes multinacionales no tienen las cargas tributarias que tienen las personas naturales jurídicas nacionales pequeñas o medianas. Bueno, ahí hay una justificación, dicen que ellos atraen inversión extranjera. No estamos en desacuerdo con la inversión extranjera, bienvenida la inversión extranjera, pero que sea una inversión extranjera que realmente reditúe en la reactivación de la economía, en la generación de riqueza y de trabajo digno. Pero este modelo, digamos, exportador está basado en la idea de que esta inversión extranjera se fundamenta en darle recursos naturales baratos, piensen ustedes en agua, digamos, los recursos básicos, está basado en impuestos bajos o inexistentes y en darles mano de obra barata.
Digamos, esa es como la prioridad. Y el tercer criterio es que este modelo exportador está en el marco de una teoría del comercio exterior que nos impusieron sobre la base de un supuesto agotamiento del mercado interno, es decir, que ya en Colombia todo se producía y todo se consumía, lo cual realmente nunca fue cierto. La situación económica derivada de eso es muy nefasta. ¿Por qué? ¿Cuáles son las consecuencias de esta política? La primera, la austeridad fiscal hizo, por un lado, que los recursos de la nación se redujeran a los entes territoriales y cada vez se dependiera más de los impuestos y de la deuda externa. ¿Qué pasó con las privatizaciones? Por cada activo que el Estado enajena o vende como una empresa nacional, nosotros defendemos mucho Ecopetrol, pero le tienen unas ganas de vender a Ecopetrol para que un privado la tenga, ¿cierto? Ha implicado que el Estado se descapitalice. Para entender esto, yo lo explico de una forma muy fácil. Es como si don Jairo tuviera un taxi, lo comprara a 0 kilómetros con un crédito, la cuota se le eleva a tal punto que no tiene cómo pagarla, y un amigo, ¿me recuerdas tu nombre? Hernán se le acerca y le diga: Jairo, le tengo la solución, venda el carro. Jairo vende el carro con lo que recibe, paga el crédito, le queda unas platas para unos 2 o 3 meses de arriendo, para un mes de mercado, para 2 meses de la pensión del chino en el colegio, y hasta ahí llegó. ¿Qué es lo que pasó? Vendió su fuente de ingresos. Bueno, el Estado, vía privatizaciones y enajenación del patrimonio público, ha perdido una principal fuente de ingresos. Y eso ha hecho que se profundice el déficit fiscal. Es decir, que el Estado hoy tenga más gastos que ingresos. Eso es el famoso déficit fiscal. Esto es como economía en la casa. Cuando uno tiene déficit en la casa es porque está gastando más de lo que está recibiendo. Punto. O porque la vida está cara, o porque está gastando cosas que no necesita, ¿cierto? Entonces, ya te doy la palabra, Jairo, un segundito para terminar la idea, porque se me olvida a lo que quiero llegar, es a que la austeridad fiscal y las privatizaciones son en gran parte responsabilidad o explicación del déficit fiscal de por qué el Estado hoy no tenga plata. Y por eso se ve obligado a aumentar los impuestos a la gente y ve obligado a endeudarse cada vez más. Y las privatizaciones pues han tenido una consecuencia. Y por último, el libre mercado, esa apertura comercial, el desmonte de los aranceles, el aumento de las importaciones gracias a la apertura comercial del 91 y los tratados de libre comercio, han hecho que el sector y el aparato productivo nacional del campo y la ciudad se quiebre. Entonces, si usted reúne todo esto, es la tormenta perfecta. Y eso es lo que nos tiene hoy día con una pobreza multidimensional del 16%, una pobreza monetaria del 39%, una pobreza extrema del 12%. Estamos alrededor del 13-14% de desempleo y un 49% en la informalidad. Yo les voy a mandar aquí la presentación, pero hice un análisis comparativo desde el 91 hasta el 2021 de estos indicadores socioeconómicos, y la tendencia general desde que se implementó el neoliberalismo y la Constitución del 91 es que los índices de pobreza, desempleo informal siempre están alrededor de los 2 dígitos, o en algunos casos como la informalidad entre el 40 y el 50% de la población. Y cuando me refiero a informalidad me refiero al rebusque, en otras palabras, a los colombianos y las colombianas que les toca ser los vendedores informales para poder llevar un sustento para su casa. Y esto en un marco pues hoy gravísimo, y estamos hablando ya de una informalidad 2022 de 58%, un desempleo del 12%, una inflación galopante que va en el 13%, hay un déficit en las cuentas del Estado que está casi del orden del 6%, o sea, hay un 6% de los recursos del Estado que hacen falta. Hay un déficit entre lo que se exporta y lo que se importa. Hoy se está importando más de lo que se exporta. Hoy se están sacando más dólares de los que se están recibiendo, ¿cierto? Es decir, las condiciones han hecho que Colombia hoy esté en un nivel de endeudamiento profundamente alto. Estamos hablando que este año creció casi a un 66% del Producto Interno Bruto la deuda pública externa nacional, que lleva, repito, a que el país entre en una situación muy grave a nivel nacional en esta materia. Entonces, en el marco de ese modelo se implementó la descentralización, y la descentralización es una imposición del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, es una expresión de la desregulación del Estado, es en donde el mercado asume las funciones que antes tenía el Estado, y cuando digo el mercado son los privados, nacionales, pero principalmente extranjeros.
se mercantiliza y se privatizan los bienes públicos, y es donde el Estado le transmite, el Estado Nacional le transmite las responsabilidades a los entes territoriales, a la gobernación, a las gobernaciones y a los municipios. Hay tres tipos de descentralización: descentralización política, descentralización administrativa y descentralización fiscal. La descentralización política es que los entes territoriales pueden autogobernarse, elegir sus propias autoridades, tener sus propias elecciones, que es a lo que vamos ahorita en octubre. Elegir los ediles, los concejales, los alcaldes. Esa es la descentralización política. La descentralización administrativa es que el gobierno le transfiere unas competencias y unas responsabilidades a la administración local en la provisión de bienes esenciales como la educación, la salud y el saneamiento básico. Es decir, en la posibilidad que tengan los municipios y los departamentos de hacer sus propias políticas públicas. Y la tercera tipo de descentralización, que es en la que estamos, y por eso Soacha está movilizada desde hace 3 años con los impuestos prediales, la descentralización fiscal. Es que le permite a los municipios administrar recursos y establecer tributos, crear impuestos. Es decir, pueden participar de rentas nacionales, pero también generar autofinanciación. Y pues esto en el marco de una cosa muy compleja, porque esa descentralización política, esa descentralización administrativa y la descentralización fiscal llevó a una problemática, digamos, de movilidad de recursos alrededor de una clientela y un mercado político. Por eso el clientelismo y la corrupción están profundamente, digamos, latente en las elecciones locales, en los municipios y en las gobernaciones, porque pues el poder es muy grande el que tienen estas autoridades locales. Esto ha generado una serie de contradicciones y de tensiones de todo tipo, que ha llevado a la necesidad del gobierno de atender gastos como la deuda externa y sobre la base de eso justificar el aumento de los impuestos nacionales y el recorte de las transferencias a los municipios. Y ahí están las cifras que lo demuestran. El gobierno transfiere el gasto público, pero no transfiere los recursos. Eso hay que tenerlo claro. Es una suerte de lavada de manos del gobierno nacional. Repito, esto es una cosa que todos los gobiernos han defendido y algunos alcaldes y gobernadores lo han alcahueteado. Muy bien. Hablemos un poquito sobre las transferencias y la generación de ingresos de los municipios y los entes territoriales. ¿Cuál es el sistema de financiamiento de un municipio? Primero, lo que llaman recursos propios. ¿Cuáles son los recursos propios de un municipio? La explotación de bienes de propiedad exclusiva y los impuestos locales. Se habla un poco más de 15 posibles impuestos, dentro de los que hoy día se destacan, digamos, por la magnitud que le aportan recursos a la alcaldía, el impuesto de industria y comercio, el impuesto predial y la sobretasa de la gasolina. Son los 3 principales fuentes de financiación de los recursos propios del municipio. Segunda fuente, el sistema general de participaciones, es un porcentaje, digamos, que el gobierno nacional destina a los municipios, que está íntimamente ligado a la categorización de los municipios. Los municipios van de categoría 1 a categoría 6, siendo estos últimos, los 4, 5 y 6, los municipios más pequeños y más pobres, con menor capacidad económica. Entonces, este sistema general de participaciones, sobre todo, es la principal fuente de recursos de los municipios pequeños y medianos. Tercera fuente de financiación, el sistema general de regalías, que tienen que ver con los recursos naturales, los cuales están destinados a proyectos de inversión puntuales, pero un municipio que tenga petróleo, que tenga minas, que tenga otros recursos, pues puede tener recursos por regalía. Y la cuarta y última fuente de financiación de un municipio, los ingresos externos como deuda pública, interna y externa. Los municipios también se están endeudando, lo hacen con la banca nacional, pero también con la banca extranjera. Ese es un análisis que está pendiente por hacerse, qué tan endeudados están los municipios. 2, pueden recurrir a fondos de cooperación internacional. 3, a donaciones. Y 4, a asociaciones público-privadas. Entonces, todo esto se montó sobre una falsa idea, y es la idea del fortalecimiento de las finanzas públicas territoriales. No, realmente esto no ha fortalecido las finanzas públicas territoriales, sino ha hecho o ha explicado
que el gobierno se descargue en los municipios sobre la base del recorte de las transferencias de una serie de gastos que el municipio ahora las está financiando a punta de impuestos a la gente. El problema es que íbamos en esa tónica por allá hasta el año 2001 y en la presidencia de Andrés Pastrana pasamos de un régimen descentralizador a una política recentralizadora, que hizo que los recursos de los municipios y los entes territoriales se recortaran. Recordarán el famoso acto legislativo 01 del 2001 o la misma ley 715 del 2001. Hola, buenas noches. Que son modelos, digamos, después profundizados por Álvaro Uribe Vélez con el acto legislativo 04 y la ley 1176 del 2007. Digamos, ambos orientados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para hacer que el gobierno nacional y sus finanzas cada vez concentraran más recursos para pagar la deuda externa. Ahorita voy a demostrar eso qué impacto ha tenido. Bueno, ese tema del fortalecimiento de las finanzas públicas es un cuento y una trampa para hacer que los alcaldes y los gobernadores aumenten la base de impuestos y no peleen lo que les corresponde del sistema de participaciones y de las transferencias nacionales. Por ejemplo, en términos de Sistema General de Participaciones, en términos o equivalentes del Producto Interno Bruto, hemos pasado del 2002 del 4.8% del PIB en transferencias nacionales a 3.8% en el año 2012 y a 2022 iban como en 3.2%. Es decir, que hay una reducción casi de 1,5 puntos del PIB de lo que antes mandaba el gobierno de los municipios a lo que hoy manda el gobierno de los municipios. Era lo que les mencionaba, ¿no? Reducen las transferencias. Pero hemos encontrado que a la par, digamos, el crecimiento anual de esas transferencias se han reducido, los impuestos locales y municipales se han aumentado. Por ejemplo, entre el año 1996 y el año 2015, los impuestos locales aumentaron un 320% en los municipios y 143% en los departamentos. O sea, cuando uno dice 320 es que se triplicó la cantidad de impuestos en los municipios y casi que se duplica en el caso de los departamentos. En los municipales, los principales impuestos que han crecido han sido impuesto al comercio y la industria y el impuesto predial. En el caso del impuesto de industria y comercio se aumentó en ese mismo periodo a casi el 253%. Y en el caso del impuesto predial al 241%. Entonces, con esos datos van a ver ustedes que se reducen las transferencias nacionales y se aumentan los impuestos locales. Y como vamos a ver, eso va a tener un límite, y es el bolsillo de los suachunos y las suachunas, de las cundinamarqueses y los cundinamarqueses, porque no van a tener cómo pagar tanto impuesto. Termino con esto, región metropolitana. Entonces, bueno, pero antes de hablar un poquito de región metropolitana, en el marco de una política necesaria en Colombia que se llama catastro multipropósito, que permita identificar en Colombia los poseedores de las propiedades, los bienes y los terrenos en Colombia, se justificó mediante unas leyes unas tasas de incremento del impuesto predial que van del 1 por mil al 5 por mil, llevando a que los impuestos prediales, que es una de las funciones del catastro, porque el catastro tiene múltiples funciones, una de ellas la fiscal, a que fuese primero la principal fuente de actualización catastral, casi que hoy están actualizando el catastro, no para mejorar otras políticas públicas, sino para ver cómo aumentan el impuesto predial, y dos, pues un aumento injustificado de estos impuestos a las personas, que repito, ha habido casos del 700% al 5.000%. De ahí tan justa y tan importante la pelea que en Cundinamarca hoy se está dando en esta materia. Entonces, ¿por qué caigo en región metropolitana? Porque la región metropolitana en relación con finanzas públicas territoriales va a tener unos cambios, va a tener unos impactos en los municipios que se asocian a la región metropolitana. La región metropolitana es una forma de asociación que se creó en el año 2020
y se reglamentó en el año 2022, en la que se asocia la Alcaldía Mayor de Bogotá y Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y todos los municipios que quieran sumarse a eso, de manera libre. Bueno, eso tiene un pocotón de implicaciones. Una de ellas, la principal, es que los municipios van a tener, o van a perder, perdón, su autonomía a la hora de definir el plan de ordenamiento territorial, es decir, la vocación, el uso del suelo, la definición de política pública, porque ya lo van a hacer en el Consejo Regional. Y la segunda, que la traigo a colación de esta charla, es que crea una cantidad muy grande de fuentes y mecanismos de financiación de la región metropolitana, que va a sostener una burocracia regional innecesaria y que va a afectar los ingresos, va a afectar las finanzas públicas de los municipios que se asocian y de las finanzas de las personas, de los ciudadanos y las ciudadanas de a pie. Voy a poner algunos eventos. Primero, la región metropolitana crea un pocotón de tasas, sobretasas y gastos nuevos, que repito, van a afectar de manera directa o indirecta a los municipios y a las personas. Se destacan los siguientes. Primero, un cobro de contraprestación aeroportuaria del 20 al 30% en el desarrollo de nuevos aeropuertos. A Soacha no le afecta mucho, pero por ejemplo en Madrid se estaba pensando en un aeropuerto, en Tocancipá se está pensando en un aeropuerto. Bueno, eso va a agravar a quienes tengan negocios alrededor de esos nuevos aeropuertos. Piensen en los empresarios nacionales que puedan encontrar allí, digamos, fuentes de movilidad de productos, bienes y servicios. Segundo, la región metropolitana trae el cobro de unos derechos de uso, esto es gravísimo, unos derechos al uso de las terminales de transporte y a los centros de intercambio modal. Una de las promesas de la región metropolitana es que van a mejorar el problema de movilidad en Bogotá y Cundinamarca. Y con eso estamos de acuerdo, lo necesitamos. Transmilenio insuficiente, las flotas no sirven, estamos de acuerdo. Necesitamos unas terminales de transporte y unos centros de intercambio modal. El problema es que estos terminales y estos centros de intercambio están construidos sobre la base de un cobro de derechos de uso que se le van a transferir a las personas en el pasaje, profundizando estos modelos de privatización del transporte público en la región. Tercero, una sobretasa del impuesto de la delineación urbana. Esto afecta sobre todo a los arquitectos y a los constructores pequeños, medianos o grandes, que cada obra que vayan a hacer le van a poner una sobretasa. Desde los que quieren ampliar a la segunda planta de la casa hasta los que quieren hacer un conjunto cerrado, pero les va a afectar a todos de alguna forma. Cuarto, la región será titular de participación del impuesto de plusvalía, que generan algunas acciones urbanísticas de carácter regional. Hoy día la plusvalía cae en cabeza de los municipios, pero con esto también se va a beneficiar la región metropolitana. Va a participar de la contribución regional a la valorización de las obras regionales y va a crear una serie de sobretasas a los impuestos de propiedad o de bienes administrados. Y termino con esto, que tiene que ver con todo el proceso de actualización catastral y de alguna forma con esta crisis nacional y departamental de los abusos en los exorbitantes cobros del impuesto predial. Es que la región metropolitana le va a crear una serie de condiciones y presiones en materia catastral a los municipios y en términos de impuestos en materia fiscal. ¿Por qué? Porque le crea, digamos, un requisito y una condición de permanencia a que los municipios que se quieran asociar se comprometan a hacer la actualización catastral. Si no la hacen en menos de 2 o 3 años, la región lo sanciona, impidiendo que el municipio asociado que no haya hecho la actualización catastral no pueda acceder a los recursos de los proyectos regionales. Entonces imagínese usted que es un municipio que no ha hecho la actualización catastral, se asocia y se asocia para beneficiarse de los recursos y los proyectos regionales y no puedo hacerlo porque no ha hecho la actualización catastral. Repito, la actualización catastral es necesaria. El catastro multipropósito, más allá de las funciones fiscales y tributarias, es necesario. Pero presionar a los municipios a hacer la actualización catastral en el contexto en el que hoy el modelo está hecho para aumentarle a la gente injustificadamente los impuestos es una presión innecesaria para los municipios. Es decir, una de las quejas que tenemos nosotros en materia del impuesto predial es que sea quien haga la actualización catastral, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Catastro Avanza en Soacha o la gestora catastral del departamento, las conclusiones son las mismas, porque el modelo establece unas tarifas
y unos topes que no se respetan que llevan, repito, a que los impuestos se disparen entre el 700% y el 5.000%. Entonces, ¿qué trae la región metropolitana? Una presión que limita la autonomía de los municipios para hacerlo o no hacerlo. Y además las condiciones sobre la base del chantaje de acceder o no acceder a los recursos de la región. Por eso yo he venido, digamos, en una campaña desde hace más de 3 años de insistir de integración sí, pero no así. En buena forma, este tipo de condicionamientos no deberían existir, porque pues obviamente afectan y presionan, limitan la autonomía municipal y afectan las finanzas territoriales y los bolsillos de la gente. Todas estas sobretasas, estos gastos, estos costos, en última se le van a traducir a los cundinamarqueses de a pie, ¿cierto? Yo dejaría ahí entonces la conferencia agradeciéndoles mucho la atención y quedamos abiertos a las preguntas, dudas o inquietudes.